Vamos a conversar con Aneris Meléndez. Ella es de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, que estuvo el pasado lunes en boca del presidente Luis Abinader, con el asunto de la mano de obra haitiana. Abinader decía que va a haber unas coordinaciones, pero revisando, Aneris, me di cuenta que en noviembre Abinader asistió o estuvo en una actividad de ustedes que anunciaron un plan construyendo RD, exactamente, y estaba bien inspirado, o está bien inspirado, tú no vas a decir cómo va, porque tiene mucho que ver con la formación de la mano de obra, empleo especializado, ese tipo de cosas. Entonces voy a ligar el tema de la mano de obra haitiana con ese plan que ustedes, en presencia del presidente de la República, lanzaron en noviembre pasado. Buenos días, Neri. Buenos días, Neri. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a los que nos sintonizan. Sí, el tema haitiano, la verdad que nos ha abordado, sobre todo en la opinión pública últimamente, pero para la construcción no es un tema de ahora. Sabemos que la construcción necesita una mano de obra, que en la parte que es rudimentaria, los locales, los dominicanos, no están interesados en asistirla. Y de ahí es que he venido que desde ACOPROVI hemos tenido muchos acercamientos con nuestras autoridades, también muchas iniciativas, entre las que usted comenta, que ahora voy a explicar un poco, de modo que podamos lograr, primero, una inserción laboral dominicana en la construcción, tomando en cuenta que algunas labores, como quiera, van a permanecer en migrantes, como pasa aquí, como pasa todo el mundo. En todo el mundo son los migrantes los que hacen esas labores rudimentarias, y en República Dominicana no va a ser una excepción. Sin embargo, eso no significa que el dominicano pueda, como quiera, introducirse en labores constructivas lo más posible. Y desde que ha venido, como comentas, ACOPROVI lanzó en noviembre pasado lo que es una plataforma, se llama Construyendo RD. Esa plataforma plantea algo diferente a lo que tradicionalmente se viene haciendo, que es, bueno, capacitar para que se introduzcan a la construcción y también el tema de tecnificación de la construcción. Pero adicionalmente cierra un círculo en el cual no solo se provee de oportunidades de capacitación, de hecho con becas, son gratuitas y en poco tiempo, hablamos de 6 semanas, que es bastante poco tiempo, que una persona puede pasar de estar fuera del sector construcción a tener un empleo digno en la construcción, porque cierra el círculo, que era lo que comentaba, con una bolsa de empleo. Es decir, usted sale de la capacitación y va a tener un empleo seguro y un empleo digno. Sin embargo, hemos tenido como quiera dificultades para poder introducir los dominicanos en la construcción. Las primeras ya las comenté, hay un tema de interés y es natural, como dije, es aquí en todo el mundo. Sin embargo, hay otro tema también que no incentiva a que el dominicano quiera introducirse en la construcción y tiene que ver con la informalidad. Sabemos que la formalidad se define como que el dominicano puede tener acceso a una seguridad social en un empleo digno. Y el problema aquí no tiene que ver con salario. Hay un mito ahí que hay que derribar. En realidad en la construcción se paga muy bien. Me atrevería a afirmar que es de los sectores que mejor paga. Basta ver en las resoluciones de salarios mínimos o que cualquiera de ustedes quiera remodelar el baño de su casa y se va a dar cuenta de cuánto se paga en la construcción, que se paga muy bien. Sin embargo, existe un tema en la seguridad social que es algo que históricamente, dentro de los últimos, diría yo, 6 a 7 años, hemos venido dialogando con autoridades y no hemos tenido solución para la inserción de los dominicanos en la construcción, en la seguridad social, y se llama el escalamiento salarial. ¿Qué implica? Brevemente, implica que cuando un dominicano entra al sector de la construcción, que sabemos que viene siendo en varios empleos a la vez, porque en la construcción los trabajos a veces son temporales. Por ejemplo, un varillero va a una construcción y 15 días después a otra y luego se devuelve a la construcción inicial. Correcto. Y por eso en un mes tiene al menos 2 o 3 empleadores. Si cada empleador lo introduce en la seguridad social, por ese tema del escalamiento, al empleado, o sea, al dominicano, se le cobra como si fuera un salario mínimo mensual. Es decir, que el dominicano viene pagando en cada uno de esos empleos como si hubiera ganado el total del mes en vez de la porción de su salario. Y en resumen, esto quiere decir que un dominicano que, por ejemplo, trabajó en un lugar y le pagaron 15,000 pesos en un sitio y 15,000 pesos en otro, paga seguridad social como si hubiera percibido el mínimo, que es 25,000, y ahora, bueno, va a subir más. Es una situación difícil con la cual es muy complicado
alar, o sea, incentivar a los dominicanos que se introduzcan en la construcción, al menos de manera formal. Pero estamos haciendo nuestro papel. Ese tema de la plataforma Construyendo RD ya comienza a dar sus frutos. Justamente ahora en el mes de febrero empezamos la primera capacitación, en este caso de albañilería, lo cual es muy positivo porque recordemos, existe otro mito que hay que derribar. El dominicano sí está en la construcción, lo que pasa es que está en las labores más determinación, más especializadas, excelente. Y por eso es que no se ve, porque en la construcción, en la parte inicial y en la parte de obra gris, que es la que se ve de fuera, porque después ya se levantan muros y ya no se ve lo que está pasando adentro, ahí es que se ven más los extranjeros y por eso es el mito de que, bueno, los dominicanos no están en la construcción. Sí, sí están. Lo que pasa es que hay algunas barreras que pues no motivan a que en las labores rudimentarias pues se encuentren mayoritariamente. Y bueno, ahí nuestra posición siempre ha sido la misma, es firme. Nosotros siempre abogamos por un diálogo con las autoridades, porque en temas migratorios hay mucho que hacer. Y vamos a empezar con la situación de que necesitamos permisos de trabajo, porque formalizar al dominicano luce más fácil, porque finalmente tal vez si acogen nuestras observaciones pueden eliminar el escalamiento por medio de un proceso que se llama dispensa y luego los dominicanos van a poder formalizarse y bueno, tendríamos ahí un panorama muy positivo. Pero en el caso de los extranjeros, el primer paso es tener un permiso de trabajo. Y nosotros ahí, contrario a lo que muchos piensan, tenemos unos números que queremos compartirles. Según la encuesta nacional de ocupación que el Banco Central emite mensualmente, en el 2024, a finales de 2024, existían 435,000 personas, bueno, 435,503 personas laborando en el sector construcción. Usted sabe que según las leyes laborales se nos permite el 80-20 y esa es una situación que nosotros reconocemos y queremos cumplir, es la intención. Entonces, si usted hace el cálculo y dice, bueno, el 20% de esta cantidad que les acabo de comentar, hablamos de que el sector construcción tiene derecho y puede tener disponibilidad de 87,000 permisos de trabajo. Y nosotros eso es lo que pedimos. En este momento pedimos a nuestras autoridades que lo que hagamos es formalizar para evitar estas situaciones de informalidad que hemos tenido. Hemos pedido eso, 87,000 permisos. Aneris, pero ustedes también manifiestan la preocupación del sector de formalizar a los trabajadores dominicanos, de PCS y todo esto, pero el desafío del 20% es la formalidad de ese 20%. Y el problema de fondo, y te pregunto, el problema de fondo es que la mayoría de los migrantes no tienen documentación de su país de origen, por lo tanto, desde el punto de vista de la legislación dominicana, la posibilidad de formalizar es nula porque no hay un documento. ¿Qué se está haciendo desde Acoprovi, desde los miembros de Acoprovi para garantizar al margen de la legalidad y de la regularidad, por lo menos la identidad de los trabajadores que están trabajando? Excelente pregunta. Lo primero que te comento es que sí existe una posibilidad de que ante un proceso de regularización o de emisión de permisos de trabajo, todos estos extranjeros puedan entrar en la seguridad social. Y es lo que le conviene a nuestro Estado. Sin pasaporte de su país de origen y sin acta de nacimiento de su país de origen. Ahí es que voy. Cuando los extranjeros, que contrario a lo que se piensa, muchos sí tienen documentos. Lo que pasa es que tal vez los documentos no están vigentes, es posible, y en otras situaciones no tienen, entraron de manera ilegal. Y según nuestras leyes dominicanas, cuando un extranjero entra de manera ilegal, por supuesto no es lo ideal, pero sucede, entonces no hay posibilidad de regularizar aquí en el país, es decir, de emitirle un permiso de trabajo, aún tenga documentos. Ahí lo que nosotros pedimos es, bueno, tenemos una realidad, tenemos que reconocer que la realidad nacional es que necesitamos que estos extranjeros que ya están laborando en la construcción, que no son la mayoría. Fíjense que pedimos 87,000 permisos, no es mucho pedir. Pero ¿y cuánto ustedes tienen ahora? Permiso de 87,000 nada. Bueno, no podríamos decir que nada, porque sabemos que hubo un operativo en el 2019-2020 de regularización, bueno, 2019. Eso fueron 240,000 en ese plan. Exacto. Sabemos que muchos de estos han migrado pero a no todos otras trabajan en la áreas, construcción. incluso fuera, exactamente, a otras áreas, incluso también fuera. Existen muchos. Muchos de esos, lo que sí puedo decir es que están todos vencidos. ¿Por qué? Porque el plan de regularización perdió su vigencia en el 2020, ahí es que decía 2019, 2020, por lo cual hoy en día no tenemos una herramienta. Habría que reactivar ese plan para tener una herramienta para que el extranjero con algún tipo de documento, aunque sea vencido, se acoja a nuestras leyes. Nosotros lo que esperamos y lo que pedimos es que empezar con los que tienen algún documento.
esas personas que tienen algún documento, cualquiera que sea, extranjeros hablo, ¿verdad? Estos haitianos que tienen algún documento, se acojan a algún tipo de permiso de trabajo. Pero para eso es necesario una voluntad. ¿Por qué? Porque nuestras leyes migratorias lo que plantean es que tienen que haber entrado de manera legal para luego emitirle un permiso. Y sabemos que eso no ha sucedido. Entonces habría que, sacarlos a todos y entonces volverlos a entrar. Creo que no es la situación. Me parece que lo que conviene aquí es entender que no pedimos ni una regularización ni una nacionalización de extranjeros fuera de los que están en el ámbito laboral. Pedimos 87,000 permisos, creo que es algo posible, se ha hecho anteriormente, ya tú comentaste que en épocas pasadas, 2019, hubo una posibilidad. Tal vez no fue la situación ideal, pero hemos aprendido de esa experiencia y creo que es posible y con voluntad lo podríamos lograr. Aneris, me gustaría preguntarte sobre eso que tú llamas de la voluntad. Vimos al presidente de la República que habló de este plan de tecnificación, algo en lo que mucha gente quizás se mantiene incrédulo porque ha ocurrido en otras oportunidades que hemos estado hablando de este tema y se llega prácticamente al mismo punto. ¿Cuál es la conversación? ¿Cuál es el punto en el que está la conversación en este momento? Más allá de lo que dijo el presidente, ¿cuáles son los pasos a seguir si es que hay un camino o si no? Sí, la realidad es que hemos tenido buenas noticias, si se quiere mencionar de esa manera, en los últimos años que tal vez no habíamos tenido antes. Y les comento cuáles. Lo primero es que a finales del 2023, no sé si recuerdan, hubo un desembolso de unos fondos para mecanización que iban para el sector construcción y también para agricultura. Y tomando en consideración las estadísticas sobre ese monto, se han desembolsado casi 300,000 millones de pesos para ese tipo de mecanización, 2.600 millones de pesos es la realidad, para mecanización de las labores de construcción y de agricultura. La mayor parte son de construcción. ¿Para qué se usa este dinero? Bueno, para implementar nuevas tecnologías, pero sobre todo nuevos equipos, de modo que esas labores que son más rudimentarias puedan volcarse a una labor más tecnificada. ¿Qué es lo que necesitamos en conjunto con la plataforma que les comenté más anterior? De modo que el dominicano quiere insertarse en la construcción. Ese sería como el primer punto. El segundo punto es que históricamente hemos tratado de avanzar con el Infotep, la Escuela de Formación de Infotep, para poder ver si conseguíamos cursos cortos de construcción. Solo para ambientar, el Infotep, los cursos que daba para uno insertarse a la construcción iban de 80 a 300 horas. Y es muy difícil para una persona, tal vez un joven que acaba de terminar el bachillerato, que puede perfectamente comenzar a sus labores en lo que estudia, por ejemplo, universidad, era muy difícil tener que esperar 300 horas de estudio. Finalmente, señores, en los últimos 2 años hemos estado en una mesa una mesa de trabajo constante con ellos y en este año ya nos informaron, porque hemos avanzado, hemos visto el programa, vamos a sacar cursos que aparte de los que les comenté hace un rato de la plataforma Construyendo RD, Infotep se va a introducir también como parte de esa plataforma para prever cursos cortos. Y eso va a dinamizar la dominicanización de la mano de obra en la construcción. O sea, esa es una segunda buena noticia. La tercera buena noticia viene siendo que aunque el plan de regularización que comentaba hace un rato perimió en el 2020, sabemos que existen, tenemos informaciones de que existen planes piloto a proceder en este año, en los cuales podríamos introducir también a la construcción, de modo que se pueda no repetir tal vez lo malo que hubo en el plan de regularización, pero sí, como decías hace un momentico, poder identificar, biometrizar a esos extranjeros, que es lo que le da seguridad al dominicano. Porque el problema no son los 87,000, por ejemplo, extranjeros que nosotros pedimos que estén en la construcción. El problema es que si no están identificados, no tienen una forma de ser controlados. Claro. Y nosotros necesitamos una población dominicana controlada, pero extranjera. Pero lo que llama la atención, Aneris, es que tú dices, esos permisos están vencidos desde el año 2020. Ya han pasado 5 años y entonces hemos hablado de un plan piloto. Es correcto, pero es la mejor noticia que tenemos y hay que reconocer que mientras avancemos hacia allá, estamos mejorando. Tú señalabas, te iba a preguntar eso ahorita, pero ya me dijiste el dato con el tema de los 2,000 y pico de millones que han prestado. 2.600. Fue 12 de octubre de 2023, el presidente Luis Abinader lo anunció eso en la 8ª edición de la Mesa de Vivienda de Acoprovi,
que el Bandex iba a facilitar eso. En el escenario ideal, en el escenario del deber ser, del aspiracional, ¿qué significaría para el sector constructivo dominicano, por lo menos para el gran sector constructivo, la mecanización? ¿Y cómo se traduciría esa mecanización apoyada por el gobierno en una disminución de la necesidad de mano de obra extranjera para esas obras grises? Bueno, lo primero es que recordemos que estamos en un mundo en el cual la innovación, pero sobre todo la eficiencia es importante para poder controlar costos. No hay forma de que la construcción, de la forma rudimentaria que históricamente ha venido realizándose con las manos, esto es hecho a mano, siempre decíamos los ingenieros, siga siendo eficiente, no hay forma. Obligatoriamente tenemos que ir a la par con la tecnología. La tecnología no solo implica que hablamos de inteligencia artificial, software, BIM, hay una serie de aspectos que tienen que ver con planificación, pero hay una serie de aspectos que tienen que ver con ejecución en obra. En este caso, la introducción de equipamiento, de maquinarias que hagan las labores menos rudimentarias, y hablamos de todo tipo. El no vaciado, solo hablamos, por ejemplo. no solo hablamos, por ejemplo, de la retroexcavadora, que históricamente ustedes tienen mucho tiempo observándola, no es algo novedoso. Ahora, pequeños equipos también. Pequeños equipos son los que, por ejemplo, cambian el hecho de que se pañete una pared totalmente a mano porque una parte se haga de otra manera, porque las nuevas tecnologías en cuanto a método de construcción, tal vez no todas las paredes tienen que ser de bloques, hay divisiones ahora ligeras. Hay muchas, las cocinas no tienen que ser hechas a mano, maderita por maderita, ahora hay cocinas modulares. Hay una serie de innovaciones tecnológicas y en este caso, conectándolo con lo que comentabas del Bandex, de maquinarias que se pueden introducir para tecnificar las labores, que sean menos rudimentarias. Entonces el dominicano sí va a querer introducirse a esas labores y dejarlas más rudimentarias, por supuesto, al tema migratorio. Neris, Acoprovi siempre ha tenido preocupación con el tema de la permisología. Siempre vemos reuniones, que se hacen protocolos, que se hacen diligencias, pero las críticas permanecen. ¿Cómo va eso ahora? Sí, bueno, nosotros podemos decir que en general ha mejorado, no podemos decir lo contrario. De hecho, en este gobierno, con la creación del Ministerio de la Vivienda, ha sido algo revolucionario y hemos tenido muchas mejoras, pero definitivamente no estamos donde deberíamos estar como país. En una economía como la nuestra, que se ha fortalecido durante el tiempo, que es ejemplo para otros países, permanecer con unos niveles de ineficiencia y de tiempo extenso en temas de permisología, todavía yo diría que hasta da vergüenza. Pero siempre hay más protagonismo en unas instituciones que en otras. Y en este caso me permito, bueno, quise decir que a nivel de tiempos de espera de permisología, normalmente hay un ministerio u otro que se extrema. Y es el caso actual del Ministerio de Turismo. Nosotros hemos tenido múltiples iniciativas para acercarnos a ese ministerio, para dialogar sobre cuáles son aquellos aspectos que entendemos que pueden potenciar una mayor rapidez en la permisología. Y no ha habido forma. No hemos podido tener comunicación con ese ministerio. ¿Con el ministro? Ni con el ministro ni con su equipo. Se han sometido múltiples cartas. Estamos a la espera que en cualquier momento pues tal vez no pueda recibir. Mientras tanto, el caso de turismo es increíble. Hablamos de que, por ejemplo, obtener un permiso, y recordemos que hay otra situación aquí. Recordemos que el país nuestro es catalogado turístico completo. Sí. Así que en teoría el Ministerio de Turismo debería poder velar o ver por todos los proyectos del país. Y eso es una locura. El turismo, hablamos de frente de playa o cercanos a las atracciones naturales. No que, por ejemplo, en una zona a 5 o 10 kilómetros de playa donde el dominicano debería tener derecho a una vivienda, no puede tenerla porque entonces turismo tiene que dar un permiso y ese permiso dura 1, 2, 3 años para que salga un permiso. Múltiples proyectos. ¿Y lo del Ministerio de Vivienda cuánto dura? Mucho menos. Hablamos que antes teníamos un problema importante, pero ahora podemos decir, qué sé yo, hasta 6 meses. Entonces hay un descalce permisológico. Descalce completo. Todos aquellos permisos que están en zonas turísticas que no deberían ser catalogadas como turísticas porque finalmente son de comercio y vivienda porque están lejos de playa, lejos de atracciones turísticas, no hay forma de que saquen un permiso. Están detenidos. Están detenidos. Bueno, Y no hay comunicación con el ministerio. No hay forma de Que comunicarse. tome nota el ministro, que está construyendo mucho el ministerio ahora mismo. Que tome nota. Parece casi obras públicas. Anneri, ¿cómo es la palabrita que tú dijiste? El escalamiento, hasta yo lo entendí. Ese trabajo parcial de 2 o 3 semanas que sale, pero tú dices que están pidiendo una dispensa.
Etimológicamente yo sé lo que es una dispensa. ¿Qué leyes que ustedes quieren saltarse? La dispensa existe, no solo fue activa, se desactivó creo que en el 2021 y volvió a activarse en el 2023, o sea que es un mecanismo activo ¿Y actualmente en qué legal. consistía? Y consiste en que se le da un permiso especial a aquellas empresas que cumplen con ciertos requisitos para que los trabajadores o los colaboradores que trabajen en esas empresas puedan entonces cotizar por su salario real. Eso no está vigente. Y no por el mismo. Eso sí. Está vigente, pero no hay forma de conseguir ese permiso. Es decir, yo como empresa constructora no puedo cumplir en teoría con los requisitos que se dice para poder entonces, o si los cumplo, da igual, no me lo dan, Como y porque ese- hemos y ese- tenido y ese muchos que han limbo, intentado, acá. no hay forma de conseguir la dispensa, no hay forma. Entonces, lo que debería suceder es que, bueno, a las constructoras formales, que se sabe que cumplen con todo, a esos Y trabajadores... eso es con el Ministerio del Trabajo, Bueno, no, esto es con la Tesorería de la Seguridad con Social. la Tesorería de la Seguridad Seguro Social. Social, con los cuales tampoco hemos tenido gran abordaje. Pero no debiera haber un vacío así. Es una realidad. Y eso es lo que desmotiva al dominicano, porque el dominicano dice, espérame, yo realmente no puedo estar en un Claro. trabajo en el cual no tenga seguridad social, que no tenga seguridad para mis hijos Sí. también, para la salud de mis hijos. Aneris, la pregunta del millón es cómo las repatriaciones están afectando directamente, si ustedes tienen datos, sobre lo que ha significado la decisión gubernamental de decir, mira, todo el que está en situación irregular, esté trabajando o no, si lo encuentro, lo monto en un carro y lo llevo para la frontera, lo deporto para su país. O sea, ¿cómo eso está afectando directamente al sector de la construcción de viviendas? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen? Sí. Bueno, no tengo una data, porque no hay data oficial exacta del impacto, sobre todo porque ha sido muy reciente, recuérdense que esto viene de octubre del año pasado. Sin embargo, sí podemos decir que ha habido un impacto. No es que hay obras paralizadas, porque ya hablamos que hay un componente legal, hay un Sí. componente dominicano, pero sabemos que esa situación de incertidumbre Sí. que tienen muchos extranjeros que son responsables en su trabajo, de que no saben si saliendo de la obra o de camino a la obra les van a cuestionar, sobre todo porque hay localidades en las cuales existen solo una vía para llegar a los puntos de la construcción. Para entrar y salir. Entonces, lo que hemos pedido al respecto es lo siguiente, bueno, ok, es importante los procedimientos de repatriación. Nosotros apoyamos como Acoprovi y como constructores que se realice toda la legalidad que tiene que ver migratoria. Sin embargo, vamos a hacerlo en los momentos en los cuales no se está trabajando. Por ejemplo, ¿qué hago yo con hacer un procedimiento de repatriación a las 7:30 de la mañana justo cerca de una obra de construcción? Sabemos a quiénes vamos a captar. No vamos a captar a los delincuentes que no están trabajando o a los vagos. Vamos a captar al que va a la labor de la construcción. Gracias, Neri. Es lamentable que nos quedamos en la mano de obra mayormente. Ustedes son promotores también. La vivienda, el déficit, tan caro el asunto. Pero ya será para una próxima ocasión que hablaremos de ese ¿No? Y aspecto. también los datos del sector construcción, que es bueno revisarlos Sí, con Aneris. se nos quedaron algunas cosas, pero interesante conversación con Aneris Meléndez de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, Acoprovi.